grabando y vamos a compartir pantalla. Estamos ya. Ok, estamos acá. Entonces recordemos brevemente en un par de minutos lo que estábamos trabajando acá. Teníamos este objeto que era la función exponencial, aceptábamos que tenía sentido elevar a cualquier número real cuando x era un natural y x era un entero y una fracción. Recuperábamos el sentido de siempre, el que conocíamos, estábamos extendiendo esa idea. Existe una función con esa propiedad. Además, esa función, bueno, generaliza todas las propiedades y las propiedades de potencia que uno conoce siguen valiendo con exponentes números reales. Eso es lo que estábamos haciendo. Se podía deducir, en realidad era consecuencia de la propia definición de que la función era inyectiva esencialmente. Uno podía precisar esa idea. La función era inyectiva, con precisión estrictamente creciente cuando la base, que era el número a, era positivo, mayor que 1, y entre 0 y 1 era decreciente, en particular es inyectiva. Esta propiedad, la que vamos a empezar a trabajar, los problemas. Tiene una función inversa, entonces, la biyección, al considerar la función de los reales sobre el conjunto de los reales positivos, existía inversa, que se llamaba logaritmo. Destacábamos de todas las bases, destacábamos una en particular, que era ese número, y teníamos la inversa, que era la función logaritmo. Se anotaba de esa manera, destacábamos lo que significaba calcular el logaritmo en una base fija de un número positivo, es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el número que se acostumbra a llamar el argumento del logaritmo, para elevar la base. Teníamos una biyección, ¿ok? Y aquí, bueno, lo que ocurre cuando nosotros elevamos al logaritmo te da el argumento, y cuando nosotros calculamos el logaritmo de la potencia, en la misma base, por supuesto, te da nuevamente el exponente. Esto era consecuencia de la composición de f con su inversa, en uno u otro sentido. ¿Ok? Y hacíamos un comentario particular de que si la base es e, ese número raro que habíamos considerado ahí, 2.718, entonces usábamos esta notación en vez de esta, y se llama el logaritmo natural. Y lo otro que habíamos comentado, que a veces log sin precisar base significaba eso, a veces sí, a veces no. Y resultado inmediato de la definición del logaritmo, de que el logaritmo en base a de 1 es 0, ¿entiendo ahí? Y que el logaritmo en base a de a es 1, porque el a elevado a 1 te da a, y el a elevado a 0 te da 1. Okay. Bueno, acá apareció una propiedad interesante. Vamos a revisitar esa propiedad. De esa propiedad, que la vamos a verificar en algunos minutos más, uno llegaba a esta, escogiendo adecuadamente A, B y C, y llegamos a esta identidad, que en realidad nos permite expresar el logaritmo en una base cualquiera en términos de una base fija, que en este caso es logaritmo en base E. Eso era interesante, y eso es lo que vamos a ocupar. Esta conversión, esta identidad nos permite trabajar esencialmente en cálculo con el logaritmo en una base particular, que entonces solamente nos quedamos como función, porque cualquier otra es una constante por la función logaritmo. Eso es, por lo tanto, uno comúnmente trabaja solamente con el logaritmo natural. Ya, y aquí vienen las propiedades. Bueno, habíamos quedado acá nosotros. Y ahora venía la parte de hacer ejercicio. Entonces, vamos aquí, estudiando gráficas, dominio, recorrido, lo mezclábamos con la traslación y propiedades
consecuencia inmediata a la definición del logaritmo, y llegábamos a las propiedades. Estas propiedades que yo las voy a comentar ahora, dice el logaritmo en base a de un producto, este está en el argumento, es la suma de los logaritmos, y de un cociente en el argumento es la diferencia de los logaritmos. El logaritmo en base a de un número elevado a una potencia es el exponente sale. Bajamos el exponente, uno dice. Bajamos el exponente. Esta propiedad es importante, bueno, todas son importantes, pero esta es sugerente porque a veces cuando uno quiere resolver un problema, el aplicar logaritmo te permite bajar el exponente. Nos estamos haciendo mención a esa propiedad. Y la última, que ya nos había aparecido, nos permite cambiar de base en el logaritmo. Bien, antes de entrar con los problemas, que es lo que vamos a hacer hoy día esencialmente, resolver problemas, simplemente digamos por qué tendrían que funcionar. Y lo que voy a hacer es la demostración, pero es una consecuencia bastante natural de la definición de logaritmo, de la propiedad. Mira, fíjate que la propiedad 2 en particular, la propiedad 2 en particular dice que si hacemos x1 igual 1, si tomamos 1 ahí, quedará logaritmo en base a de 1 sobre x, o decir x a la menos 1, es igual al logaritmo en base a de 1, que sabemos que es 0, menos el logaritmo, aquí me falta colocar a, el logaritmo en base a de x2, y por lo tanto nos queda menos el logaritmo en base a de x. Ese menos es consecuencia de que este término es 0, tomando 1 ahí, ¿okay? En particular. Fíjate que acá nuevamente nos sugiere, esta propiedad nuevamente nos vuelve a aparecer como caso particular de la propiedad 3, si r vale menos 1, bajamos el exponente, sacamos el exponente. Bueno, ¿por qué deberían funcionar? ¿Por qué deberían funcionar esas propiedades? ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, vamos directamente con la definición. No sé si hagamos un poquito más chico para que se vea. Mira, gasté unos 5 minutos de nuestro tiempo porque, simplemente para decir, mira, que yo quiero probar eso. ¿Por qué tienen que, de dónde sale el más? ¿Por qué? Mira, simplemente es consecuencia de lo siguiente. Si llamamos a esto P y a eso Q, si P es el logaritmo en base a, significa que A elevado a P es X1. Y acá, si llamamos Q al logaritmo en base a de X2, significa que A elevado a Q es X2. Entonces, en esta igualdad yo puedo hacer dos cosas. O multiplico esta igualdad con esa igualdad, o divido esta igualdad con esa igualdad. Entonces, en el primer caso, si multiplico este con S, se multiplica S con S, y llegamos a esto. X1 por X2 es lo mismo que A elevado a P por A elevado a Q, pero eso es por propiedad de potencia, A elevado a P más Q. Entonces, A elevado a P más Q es X1 por X2. En consecuencia, el logaritmo en base a de X1 por X2 es P más Q. A elevado a este número te da ese número. P más Q entonces es el logaritmo en base a de X1 por X2, pero P era logaritmo en base a de X1 y Q el logaritmo en base a de X2. En consecuencia llegamos a la primera igualdad. Por eso que entonces se separa. ¿Qué es lo que está detrás como propiedad? La propiedad de potencia, A elevado a P por A elevado a Q, es A elevado a P más Q. Eso es lo que está detrás. De ahí deduce. Ahora, y si en vez de multiplicar nosotros dividimos, si a este lo divido con S, que es lo mismo que este dividido con S, llegamos a eso. Nuevamente propiedad de potencia, A elevado a P dividido por A elevado a Q, es A elevado a P menos Q. Y por definición, entonces, si A elevado a este número te da ese número, significa que el logaritmo en base a de ese número es ese. P y Q son los que aparecen y llegamos a la segunda propiedad. A esa entonces. Entonces se verifica eso. La última, la misma idea. Si ahora llamamos
P, si P es el logaritmo en base A de X, significa que A elevado a P es X. ¿Qué pasa si ahora a ambos lados lo elevamos a R? Si elevamos a ambos lados a R, te queda X elevado a R, y aquí te queda A elevado a P, y eso elevado a R. Potencia de una potencia. Bueno, pero eso que está ahí, usando propiedad de potencia, es A elevado a P por R. Como A elevado a P por R es igual a ese número, significa que el logaritmo en base A de ese número es justamente esa potencia. Pero P era este número que está ahí. Entonces, hemos probado la propiedad que estaba faltando. Es esa. Entonces, todas estas propiedades que están acá son consecuencias de las propiedades de potencias. De esa manera y no de otra. La última propiedad, que la estamos dando en 6, esa que está ahí, también es consecuencia de propiedades de potencias. Si nosotros llamamos de manera adecuada a cada término, si a este le llamamos P, a este le llamamos Q y a este le llamo H, entonces simplemente por definición, B elevado a P es A elevado a Q es C, y B elevado a H es C. Entonces, B elevado a H es C, pero C es A elevado a Q. Pero A es B elevado a P. Así que aquí yo reemplazo lo que es vale A. A vale B elevado a P. O sea, B elevado a P por Q es B elevado a H. En consecuencia, los exponentes deben ser iguales. Ese número debe ser igual a S. En consecuencia, P por Q es igual a H. ¿Okay? Entonces, nuevamente lo que están acá son las propiedades de potencia. Entonces, estas propiedades de logaritmo ya no son tan extrañas porque son consecuencia, lo que está detrás son potencia, multiplicación de potencia de igual base, división de potencia de igual base, eso es lo que está escondido aquí, la potencia de una potencia, y aquí una potencia a su vez de una potencia, son los que están acá. Entonces, las propiedades, y las únicas que hay, son las que aparecen ahí. No tenemos ninguna relación con el argumento. No hay nada con logaritmo de x1 más x2, o de x1 menos x2 dentro del argumento. No hay ninguna conexión, solamente las que aparecen ahí, como acabamos de comentar. ¿Okay? Así que solamente tenemos derecho a utilizar esas. Y nada más que esas. Bien, ¿qué es lo que resta? Y lo que vamos a comentar hoy día es, bueno, vamos a resolver algunos problemas. Vamos a resolver ecuaciones o determinar dominios, etcétera, con esa información que está ahí. Aquí entonces, en lo que resta de la presentación, es una variedad, una colección diversa de problemas que involucra el uso de propiedades de exponencial y de logaritmo. Entonces, por ejemplo, dice, ya, y este problema es interesante, ¿eh? Veamos acá, a ver. Tomemos la función f de x 3 elevado a x menos 3 y g de x logaritmo en base 2. A ver, resolvamos esto. Resuelva la ecuación eso igual 9. Bueno, lo que vamos a hacer acá es, primero encontremos la fórmula de la compuesta. Encuéntrese la fórmula de la compuesta, e igual en la 9, y encuentre el x. Encontramos la fórmula de la compuesta. Es la fórmula del logaritmo de x más 1 dentro de la fórmula de f, o sea, hay que reemplazar esa x, se reemplaza con ese que está ahí. Muy bien, y ahora igualamos a 9. Y aquí nos aparecía el mismo truco que en alguno de los problemas anteriores. Yo quiero forzar acá que aparezca el 3 para usar potencia de igual base. Y naturalmente el 9 es 3 al cuadrado. Aquí estamos usando entonces la propiedad de potencias, la propiedad de potencia, igualdad, la inyectividad de la función exponencial. Los exponentes deben ser iguales. Y entonces llegamos a que esto debe ser igual. Logaritmo en base 2 de x más 1 menos 3 es 2. O sea, eso debe ser 5. ¿Cuánto vale x?
Y aquí estamos usando la definición. Si el logaritmo en base 2 de este número es 5, significa que el argumento es 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Que es 4 por 8, 32. Y por lo tanto el x vale 31. Ese es el valor de x. ¿Ok? A ver. ¿Cuánto vale x ahí? ¿Cómo encontramos x? Vamos a empezar a resolver. ¿Qué pasó? Vamos a empezar a resolver este tipo de ecuaciones. ¿Cómo encontrar x? ¿Qué sugiere la expresión? Bueno, fíjate que aquí nosotros podríamos separar esa potencia y separar esa. Es decir, esta expresión es lo mismo que 5 elevado a x por 5 a la menos 1, potencia de igual base, podemos separar el exponente, y aquí también. Y vamos a tener como número, como término común 5 elevado a x, que es el que podemos despejar. Si logramos despejar 5 elevado a x, el problema está resuelto. Porque es fácil encontrar el x a partir de el exponente, porque después aplicamos logaritmo nomás. De esa manera encontramos el x. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Usando las propiedades, aquí separamos esta potencia y factorizamos por 5 elevado a x. Ese número, por lo tanto, es 5 elevado a x por este número, y de ahí despejamos 5 elevado a x, que en este caso te da 5, pero en realidad no hay ningún inconveniente en que fuera otro, que encontramos el x de igual forma. ¿Okay? Aquí se escogió de tal manera que saliera al ojo la potencia que necesitamos, pero aquí lo relevante es que tú despejas el 5 elevado a x, sin ningún inconveniente. ¿Okay? Entonces, para que se entienda lo que estoy diciendo acá, tú tienes ahí, no, ahí nos quedó en el ejemplo 5 elevado a x es 5. Bueno, ahí sacamos al ojo ese x, el x tiene que ser 1. No hay ninguna hora. Pero ¿qué ves? ¿Y si hubiese sido... Y si hubiese sido 5 elevado a x igual 6, ¿cuánto vale x? ¿Cómo encontramos el x ahí? Porque ahí nos dio justo 5. ¿Qué es lo que tenemos que colocar ahí? ¿Cómo encontramos el x? ¿X es igual a cuánto? ¿Cómo lo haríamos ahí? ¿Puede hacer 1? ¿Cómo? ¿Es 1? ¿Tú dices que x vale 1? No. Estoy diciendo es que a veces, los ejemplos engañan. A ver, mira, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que en este ejemplo todos los números se escogieron tan bonitamente, ¿cierto? Recuerde que yo quiero encontrar cuánto vale x para que esta igualdad sea cierta. Y la parte fuerte es darte cuenta que si tú logras dejar 5 elevado a x igual a un número, el problema está resuelto. Que fue lo que hizo acá. Lo que pasa aquí lo sacamos al ojo. Es 5 es lo mismo que 5 elevado a 1. Entonces el x es igual a 1. La pregunta que yo hago, ¿qué hubiese ocurrido si los números no hubiesen sido tan agradables? Si aquí te hubiese quedado, después de un cálculo, otro número que no hubiese sido 5, ni ninguna potencia de 5. La pregunta es, en esa situación, ¿habríamos podido encontrar el x? Esa es la pregunta que se está planteando ahí. Por ejemplo, suponte que hubiese quedado así, después de hacer todos tus cálculos. ¿Cómo encontramos el x? En este problema estaba listo, porque salió al ojo. Podemos responder. Mediante logaritmo, ¿no? Muy bien, aplicamos log. Y eso vale con cualquier cosa que hubiese puesto ahí. Aplicamos log. Aquí viene entonces logaritmo. Y aquí viene a gusto el consumidor. La respuesta, cada persona podría tener una respuesta distinta. A ver, ¿qué es lo que está detrás? Aquí hay dos maneras de hacer el mismo problema. Vamos a aplicar logaritmo. Por ejemplo, si aplicamos el logaritmo en su base,
este logaritmo va a matar a ese. Eso ya lo dijimos. Ahí está, ¿no? Si lo aplicamos en la misma base, te queda el exponente, sea lo que sea. Recuerda que yo quiero encontrar el x, así que es como despejar x. Si aplico este, queda así, y uno dice, bueno, te queda logaritmo. Lo que estamos haciendo, estamos aplicando a ambos lados la función inversa de esa exponencial, y te quedaría 6, logaritmo en base 5 de 6. Y este es x. Y entonces el número sería este. Y el problema está resuelto. Si aplicamos el logaritmo. ¿Sí? Entonces esto tú lo puedes entender de dos maneras. O bien que esta es la función compuesta con su inversa, te da esta, o si no lo entiendes todavía muy bien ahí, también puedes darte cuenta que es lo mismo. Si tienes una confusión de no entiendes por qué queda eso, bueno, aplica la propiedad de potencia, del logaritmo. ¿Cuál propiedad? Esta. Si tienes alguna confusión, puedes aplicar esa propiedad. Puedes bajar el exponente, sacarlo fuera. Si lo aplicamos aquí y lo sacamos fuera, ese lo sacamos fuera, así. No es 5 aquí, horror de errores, es x. Y nosotros sabemos que esto es 1. Así que de todas maneras llegamos a lo mismo. Aquí es como consecuencia inmediata de la composición de una función con su inversa. Fíjese que es la misma base. Y acá, si no lo entiendes, pues aquí baja el exponente. Pero entonces acá, si usamos esta propiedad, yo puedo aplicar el logaritmo en cualquier base entonces, porque el objetivo es encontrar x, ¿sí? Vamos a hacer aquí, note, y el tiempo que gastamos acá lo recuperamos. Mira, si pongo 6 ahí, yo puedo aplicar logaritmo en cualquier base. Por ejemplo, en esa base, también lo que me interesa es hallar el x. Despeje el x. Te aplico un logaritmo, quedaría así, por el mismo comentario de antes, ¿no? Con la diferencia que ahora queda así. Bueno, ahora despeja x. El x es ahora igual a logaritmo de 6 partido por logaritmo de 5. Entonces, tanto esta respuesta como esta respuesta son correctas, porque este número es igual a este número, por el cambio de base. Profe, ¿Ok? Da exactamente lo mismo. profe, Sí, dígame. una consulta, si en el control o algo así pongo IN, ¿estaría bien o No, sería no, como no, no es informal? IN, es logaritmo de en base. Ah, Es el logaritmo natural, no es IN. Aquí está mal escrito porque me quedó mal escrito, pero lo voy a corregir. No es IN, es logaritmo. Si aplicamos logaritmo ya, el logaritmo la abrevió como L nomás. natural, sí, pues logaritmo en esa base, Ah, ya. el resultado. Fíjate que uno podría pensar que son resultados distintos. No, pero es lo mismo, porque este número, este cociente, es el logaritmo en base 5 de 6. Entonces, o la respuesta, por eso que hay que fijarse, la respuesta o es esta, pero o bien lo puedo responder así. Da lo mismo. ¿Ok? Da exactamente Ya. lo mismo. Entonces, a veces las respuestas están, fijarse que a veces las respuestas están dadas en logaritmo, o a veces no. ¿Ok? Eh, para que tenga presente. ¿Ya? Entonces, a veces, por eso que a veces muchas de las respuestas que dan acá, al despejar aplica un solo logaritmo en una sola base, y los resultados quedan en términos de eso. Lo que no significa que esté malo. Está escrito de una manera distinta, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí se ocupó en base 2. Ya, entonces aquí salió por inspección. Ya resolvamos esa que está ahí. Insisto, son problemas variados y diversos, y aquí lo que uno tiene que manejar es la técnica.
¿cómo resolveríamos el problema en algo? ¿Cómo encontraríamos X si tuviéramos algo como eso? Lo que hay que rescatar de acá es el tipo de ecuación, o la idea. Mira, podríamos razonar como arriba. Es decir, separar acá la potencia. Lo que pasa es que queda aquí te va a quedar 3 a la menos X por 3. Así. Y si uno se fija bien, nosotros podemos entonces multiplicar a ambos lados por 3 a la menos a la X y hacer un arreglo y llegar a esto. Y aquí es donde uno se da cuenta, y este truco aparece con frecuencia en este tipo de ecuaciones, que lo que va a quedar es una expresión cuadrática. Una expresión cuadrática en esa como variable. Así que si hacemos un cambio de variable, dejamos explícita la idea. Eso que está ahí es igual a esa ecuación. Con ese cambio en 1. Nosotros multiplicamos en ambos lados por 3 elevado a x, te queda 3 elevado a x por 4, y aquí te queda 3 elevado a x, y eso al cuadrado, y pasamos ese término para allá, y llegamos a esa ecuación. Las soluciones de la ecuación cuadrática en U son 3 y 1, y después volvemos a reemplazar lo que significa U, y llegamos a eso. 3 elevado a x es 3, 3 elevado a x es 1, y ahí encontramos nuevamente por inspección que x debe ser 0 en este caso, y en x debe ser 1. En este caso es 1 y x es 0. Son las soluciones. Son las soluciones de la ecuación. Profe, ¿por qué quedó 1 partido en 3x? Porque es 3 a la menos x. Porque queda así. Quedó así, donde estoy acá. Bueno, hagamos el... A ver. Puerto así. Esto es porque estoy contando cosas, ¿no? Aquí queda 1 menos x. El rojo es muy fuerte para mí. Eso que está ahí es 3 elevado a 1 por 3 elevado a menos x, que es 3 por 3 elevado a x y elevado a menos 1, ¿correcto? Porque menos x es menos 1 por x. Y esto es, también se puede escribir de la otra manera, ¿ok? Propiedad de potencia. Algo elevado a menos 1, 1 partido por él. ¿Sí? Entonces queda 3 por 1 sobre 3. Y después el resto es hacer un álgebra. Entonces aquí no se pierde nada. ¿Qué pasa si multiplicamos por 3 a la x y llegamos a eso? Y eso nos damos cuenta de que como este es el primer problema que nos aparece, esta es una buena idea. Es decir, pueden aparecer cosas cuadráticas en forma exponencial o logaritmo también. Vamos a ver un ejemplo, si tenemos tiempo. Mira, entonces encontramos los valores. Fíjate que aquí lo interesante es que después igualamos a 3 elevado a x. Ya, a ver, mira. Resolvamos la siguiente ecuación. Aquí son problemas diversos, distintos, pero siguen una misma idea. La idea es hallar la x. Bueno, por muy evidente que pueda ser lo que digo, es hallar la x. Aplique las propiedades necesarias para hallar la x, la o las x. Ya, la idea entonces, a la luz de los ejemplos anteriores, es dejar algo elevado a x igual número. Así que naturalmente lo que podemos hacer es tirar el 2 para allá, 18, y llegaríamos a 6 elevado a x por 3 elevado a 2x, 18. Ahí. Y aplica el logaritmo. Fíjate que aquí está aplicando un logaritmo. En ninguna base en particular, ni el 3 ni el 6, el logaritmo natural. Lo que está haciendo, que se saltó un paso ahí, es esto, tenemos 6 elevado a x por 3 elevado a 2x es igual a 18. Era 18, ¿no? Y entonces acá, ¿cómo encuentro x? Bueno, aplique logaritmo.
Entonces, apliquemos las propiedades. Logaritmo de 6 elevado a x por, esto es igual al logaritmo de 18, que es ese número que aparece ahí. ¿Y qué podemos hacer al lado izquierdo? Bueno, al lado izquierdo aplicamos propiedades. ¿Qué propiedades? Las propiedades. Logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Esa propiedad es la que estamos ocupando. Ese producto es la suma. Y esa es la que estamos aplicando acá. Entonces aquí nos queda logaritmo natural de 6 a la x más logaritmo natural de 3 elevado a 2x. Y eso es igual al logaritmo natural de 18. ¿Qué otra propiedad podemos aplicar? Bueno, aquí tengo potencia. Apliquemos con potencia. ¿Sí? Ahí. La línea siguiente. Recuerde que el objetivo es despejar x, y aquí logramos despejar x. X por ese número más 2x por este número es igual a logaritmo de 18. Y ahora hay que despejar x. ¿Cómo despejamos x? ¿Qué podríamos hacer acá? Factorizar por x. Si ese es un número, ¿no? Que se llaman así. Esto es una ecuación de primer grado. ¿Sí? Logaritmo de 18. También se puede haber resolvido el 3 elevado a 2x, se pudo haber resolvido el 3 elevado a 2 y dejarlo solamente elevado a x. Sí, claro, y te habría quedado logaritmo de 9 ahí, ¿no? Ah, ¿Sí? sí, sí. Lo Ah, ya, mismo ok. lo mismo que tomar ese 2 y cargarlo ahí. Ya, ok. Y el Salió. resultado va a ser lo mismo. Entonces, lo que pasa es que en el libro, en el apunte va a quedar como un logaritmo nuevo. Entonces, bueno, podemos hacerlo así, también. Más logaritmo de 3 al cuadrado. Son respuestas equivalentes, son lo mismo, están igual de correctas. 18. Y aquí pongo un gran etcétera. El etcétera significa que x es este número dividido por eso, que es lo que aparece en el apunte. Ahora, Profe, y dígame. pudimos haber trabajado más el logaritmo de 6 más logaritmo de 3 elevado a 2, ya que es como el producto del logaritmo de 6 por 3 elevado a 2. Sí, por supuesto, ¿qué es lo que aparece? ¿Y qué es lo que aparece acá? Hacen ese cálculo acá. No lo dejaron ahí nomás, ¿ve? Eso se puede, esto como dice su compañero, esto es lo mismo que colocar logaritmo de 6 por 9. Terminemos el cálculo acá. Ya, entonces el x es igual. Entonces hagamos el cálculo aquí, mira, esto es x factor de logaritmo de 6 más, pongamos paréntesis acá, logaritmo de 9. Cerremos paréntesis, borremos el etcétera entonces. Igual al logaritmo de 18. Y entonces sigamos la línea que viene. Entonces decimos, esto era equivalente, esto es equivalente, x por logaritmo de 6 por 9. El logaritmo de 18. Así, este es por, ese es por, que no lo parece, pero por. Así x sería sobre logaritmo de 6 por 9, 54. Y llegamos hasta ahí. Y hasta ahí nomás, y no podemos hacer absolutamente nada más. Uno estaría tentado a juntar esto en un logaritmo, pero eso, recuerde que no puedo hacer ninguna otra operación más. Ese número es así. No puedo hacer ninguna reducción más. La única sería por ejemplo, aquí hacer 2 por 9, pero me estaría dando vuelta lo mismo. No puedo simplificar nada aquí. Profe, Sí, digan. si nos dieran los valores de logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 3, ahí podríamos seguir jugando. Si dieran valores aproximados, te dice, ocupe esto, claro, ahí va a encontrar el valor exacto, claro. Sí, si te dieran los valores, te dice, si en el enunciado dice, use el hecho que logaritmo en base 2 es 2,1 y que el logaritmo en base de D es 3, algo, claro, ahí habrías tenido un número concreto. Ya. No lo dejas pesado nomás, como quedó acá.
Vuelvo a insistir y espero que no me confunda con nadie, porque esto es un error que aparece con frecuencia. Esto es distinto a escribir esto. Son cosas que no tienen nada que ver. Esto no, es porque eso es el logaritmo de 18 menos el logaritmo de 54. No es que esto se junte en uno solo, ¿ah? Esa es una Profe, fracción y no puedes hacer absolutamente nada. A menos que, aquí hay un exponente, a menos que este sea este número, o bien ese sea una potencia de esa. Ahí podría simplificar algo, pero si no es. Son cosas profesor, distintas. una pregunta. Dígame. ¿Es posible hacer el paso inverso al cambio de base, en este caso con los logaritmos? ¿Cómo, a qué se refiere? O sea, transformar como logaritmo natural tiene de base, no de base, sino que tiene un e abajo, tiene un e abajo Sí, en los dos casos. sí. ¿Se puede puede hacer el paso inverso o no? No entiendo a qué te refieres con el paso inverso. Como por ejemplo dejarlo logaritmo, sería- logaritmo es- de... Lo que pasa es que tú vas a lograr esto. Lo que pasa es Logaritmo de que base 54 y argumento 18. sí, claro, es que mira, es que, a ver, yo digo que esta respuesta, tú puedes saber, tú pudiste haber partido aplicando un logaritmo en cualquier otra base. ¿Sí? Lo que es lo relevante, yo pude haber colocado, en vez de logaritmo natural, pude haber colocado logaritmo en base 6, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la única ventaja? Que aquí te va a quedar X. O he colocado logaritmo en base 3. Los resultados van a diferir por una constante. Todos son correctos. Todos los resultados son correctos. ¿Ok? Da lo mismo la base. Fíjate que aquí ya estamos tendiendo naturalmente a uniformizar las bases, a trabajar siempre con estas. Vamos a tratar de... ¿por qué? Porque la mayoría de las respuestas están dadas en términos de esta base. Cuando uno despeja y aplica logaritmos, uno tiende a usar naturalmente este logaritmo. Este para despejar. Tu respuesta, la mayoría de las veces van a quedar en términos del logaritmo natural de algo. Si tú ocupas otra base, tu respuesta no es que esté mala, sino que va a estar escrita de otra manera nomás. Como lo que yo les comenté aquí. ¿Ok? Como yo les comenté en esta parte, que da lo mismo eso que en otra base. ¿Ok? Pero eso es una cuestión de escritura solamente. No es... sí, ok, yo puedo haber colocado logaritmo en base 2. ¿Qué es lo relevante de acá? Que tú al aplicar logaritmo, no pierdas de vista qué es lo que tienes que hacer. A mí no me importa tanto el logaritmo, a mí me interesa encontrar X. ¿Y cómo encuentro X? Bueno, despejando X. ¿Cómo logro despejar? Bajándolo, ¿no? Bajándolo. Ahí lo bajamos. Listo. Sí. De aquí para adelante da lo mismo. Siempre la misma base, por supuesto. Así que da lo mismo si hubiese puesto logaritmo en base 5 o 10, porque el objetivo era despejar el X. X factor de algo. Y de ahí para adelante. Tu resultado va a depender del logaritmo de la base considerada, pero no es que esté malo. Aquí, lo que pasa es que aquí naturalmente tienden a ocupar un logaritmo. Y casi la respuesta la uniformizan, las dejan en términos de uno solo. Y esto va a ocurrir con frecuencia, como van a poder apreciar a lo largo del... Así que no es que sea malo, esté malo ocupar otro logaritmo, otra base. Aquí lo relevante es que tienes que usar el logaritmo como herramienta. Bueno, a ver. Ya resuelva eso. Ojo, fíjense, aquí le ponen base 10, que le ponen 10. Aquí indican que la base es 10. ¿Ya? Resolver X. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, X al cuadrado es igual a 4x más 12, ¿no? muy bien, fíjate. Si ese tipo no estuviera, lo que está dentro son iguales. Pero está ese tipo, así que lo que podríamos es aplicar propiedad, el 2 arriba, y se acaba el problema. Que es lo que está indicando acá. Usando Después es una propiedades, cuadrática. ahí queda, eso. Cuadrática, y de ahí fuerte y derecho nomás. Aquí lo que hay que tener presente, ojo, que los valores de X deben ser tales que al reemplazar verifican la igualdad y le dan sentido a ambas. Fíjate que X es 6 y menos 2. Resulta
que no puedo reemplazar menos 2 ahí, porque solamente el logaritmo independiente de la base solo acepta números positivos, así que esta no me sirve. Esa no sirve porque no la puedo meter ahí. Así que cuando uno resuelve ecuaciones con los argumentos, es decir, ya descartando el logaritmo, tiene que revisar, y lo mismo vale con la exponencial, tiene que revisar si las soluciones que obtiene te sirven en la ecuación original. No pierda de vista que usted está resolviendo esta ecuación, no esta. Los x deben ser tales que le dan sentido a esa. Y este número no le da sentido a este, porque no tiene, así que este lo descarto. No me sirve ese. La única solución de esa ecuación es 6. Así que hay que tener ojo ahí, uno a veces se equivoca por descuido. ¿Profe? Por descuido, sí. Puede pasar de que ambas raíces sean negativas. Claro, puede pasar y entonces no tendría solución. Ya. Sí. Lo mismo acá en este problema. Mira, ¿qué nos va a ocurrir? En este problema, aquí llegamos a una cuadrática, suponte que este número, suponte que las raíces de la ecuación cuadrática hubiesen sido menos 1 y 3. Menos 1, te habría quedado 3 elevado a x menos 1. Esta parte no habría tenido solución si hubiese sido negativo, porque todos estos números son positivos. Ahí habría tenido que descartar, ¿ok? Por eso digo que uno tiene que mirar, porque no tiene que perder de vista los valores de x para los cuales la solución de la ecuación original tienen que servir para la ecuación original, es decir, le dan sentido y además verifican la igualdad. Puede ocurrir, ¿cierto? Ya. Fíjate, en este problema, este es un modelo exponencial, este es un modelo de enfriamiento. En un curso más adelante uno aprende a encontrar esta función, aquí la usamos. Esta es una función que modela el enfriamiento de un cuerpo. Un cuerpo con una cierta temperatura se pone en un medio ambiente que tiene una temperatura fija. Y lo que uno puede probar que a medida que transcurre el tiempo, la temperatura que depende de T está dada por esa expresión. Fíjate que lo que debería ocurrir, y la lógica indica que cuando el T es un número muy grande, recuerde que como ese número, ese que está ahí, E elevado, no me gusta este color. Este color sí. E elevado a menos 0,02t, que es el que aparece acá, 0.2, perdón. 0.2. Esto es por propiedades de potencia, así. Porque todas las propiedades de potencia vale. Y por lo tanto, esto se puede escribir así. Ese número que está ahí, solamente por indicar lo que estamos haciendo, este que está acá, está entre 0 y 1. Ese número. Y por lo tanto, cuando este número aumenta, cuando t crece, esto se hace cada vez más chiquitito. Se hace cada vez más chiquitito. Entonces, lo que está diciendo acá, que este modelo dice que tiene cierta lógica, que si un cuerpo con una temperatura, tú lo pones en un medio ambiente, en algún momento va a tener la temperatura del medio ambiente. Cuando este número aumenta, toda esta parte es casi cero. O sea, le está sumando casi cero. Estamos diciendo que cuando el tiempo crece, la temperatura del cuerpo alcanza la temperatura ambiente. ¿Es como el límite, profe? ¿Mm? ¿Es Eso es lo como que un dice. límite? En el límite, muy bien. De hecho, en realidad no es necesario el límite, con un t relativamente no tan grande, yo diría que con t igual 100, esta cuestión es casi cero. Y entonces lo que está diciendo es que el cuerpo es casi 25, que es la temperatura ambiente. Bueno, y lo que está pidiendo acá es simplemente
¿En qué instante de tiempo la temperatura del cuerpo es de 107 grados? Fíjate que cuando t es igual 0 te queda 25. Claro, porque 25 es la 25 es la temperatura ambiente del cuerpo. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿para qué valor de t? 107. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto debe costar? Podríamos No está diciendo que con t tengo que reemplazarlo aquí. ¿Para qué valor de t? Esto es 107. Tenemos que resolver esta ecuación. Estamos llamando t, t1. Sea t1 el tiempo que estamos buscando. Hay que despejar de acá t. Despeje t. Y entonces, ¿cómo despejamos t? Este pasa restando, este pasa dividiendo. ¿Y cómo despejamos t? Bueno, hay que bajar t de ahí. ¿Cómo baja usted? ¿Cómo baja el t? Aplique el logaritmo natural. Aplicamos logaritmo natural y ahora vamos a aplicar justamente el logaritmo natural para que mate la base e. Aplicamos logaritmo natural, te queda logaritmo de esto igual al logaritmo de eso. El logaritmo de la base e con e se encuentra, se anula y queda ahí. Y ahora hay que despejarte, ¿no? Despeje t. Divida, ahí está, ¿no? El despeje. Por supuesto, la respuesta correcta es esa. Si no tenemos calculadora, ¿es válida esa respuesta? Sí. Si tenemos calculadora o nos dan información adicional, por ejemplo, de este dato, podemos dar una aproximación. Esto es lo que sacamos con calculadora y entonces ese producto, fíjate que es positivo, el resultado es positivo, coherente el tiempo. ¿Por qué razón? Porque este número está entre 0 y 1. Este número es un número menor que 1 y el logaritmo de números que están entre 0 y 1 son negativos. Entonces con ese se cancela. Esto es un número positivo entonces, que es aproximadamente 7.6. O sea, a los 7.6 minutos, la temperatura del cuerpo es de 107 grados Celsius. ¿Ok? Ya. Los test. Vamos a resolver algunos problemas acá. Tengo algunos problemas que... Profe, en el ejercicio de atrás, ¿dónde salió el 5? En este ejercicio, ¿cuál 5? Este 5 es que estoy dividiendo por 0.2. Acá. Ya, ok. ¿Sí? Queda ahí, ¿no? 0.2 es un quinto, ¿no? Eso es un quinto. Entonces queda ahí, al despejar. ¿Ya? Bueno, voy a presentar aquí algunos problemas en este rato. Vamos a hacer algunos de estos mañana también. Ok, mira. Tenemos algunos problemas. Aquí tengo una función, dice intersección con los ejes coordenados. ¿Para qué valores de x, g de x es menos 2? Y vamos a resolver alguna ecuación. Entonces, mira, resolvamos. Intersección con los ejes coordenados. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Este es mío. Este es mío. A ver. 1, a ver. Intersección. Intersección. A ver, eje Y. ¿Cuándo hay intersección de una gráfica con el eje Y? ¿Cuándo se intersecta una gráfica con el eje Y? ¿Cuándo hacemos qué cosa? F de 0. Muy bien. Cuando x es 0, recuerde, si x es 0, la gráfica pasa justamente, cuando x es 0, la gráfica justamente corta en algún punto. Si x es 0, implica que g de 0 debe ser igual a 0, 5 a la menos 7, un número súper negativo, ya, menos 4. Ese número es negativo, por supuesto, ¿no? Un número negativo. Y ahí tenemos intersección con el eje X. La intersección con el eje X son los ceros. G de X es 0. ¿Cuándo esto es 0? Bueno, cuando 5 elevado a 2x menos 7 menos 4 es 0.
Y esto entonces cuando 5 elevado a 2x menos 7 es 4. Sí. Y hay que encontrar el x ahí. ¿Cómo encontramos el x si está en el exponente? Aplicamos logaritmo. ¿Qué logaritmo? Cualquiera. Logaritmo natural. Si aplicamos logaritmo en base 5, el resultado va a quedar en base 5. Si aplicamos logaritmo, apliquémoslo en base 5. Ahí. Si queremos dar esta respuesta, vamos a llegar a que logaritmo en base 5 de 5 elevado a 2x menos 7 es igual a logaritmo en base 5 de 4. Y entonces acá, de dos maneras, esta función es la inversa de esa, así que te queda el argumento, o bajamos, sacamos el exponente y te queda logaritmo en base 5 de 5, que es 1. En cualquier caso, vamos a llegar a lo que nosotros queremos, que es 2x menos 7. Por lo tanto, el x es igual a, nosotros despejamos acá, 1/2 de 7 más, ahí. ¿Ok? Llegamos a eso. Esa es una posible respuesta válida. Si nosotros escogemos, ¿en qué podría variar la respuesta? Una equivalente, si nosotros hubiésemos cogido otro logaritmo acá. Lo que habría quedado es este número multiplicado por el logaritmo en la base correspondiente en 5. Y entonces se habría modificado esa parte, que habría quedado una fracción, que es igual a ese que está ahí, que habría quedado en otra base. Pero la respuesta es la misma, esencialmente. ¿Okay? Profe, Sí. ese X final se puede seguir desarrollando, o sea, factorizando por un medio, o sea, distribuyendo en un Este medio. multiplica esto, este podría multiplicar 7 medios, y ese medio multiplicar a 1/4. Bueno, sí, pero eso ya es una cosa cosmética, o te está dando vuelta lo mismo, ¿no? Por supuesto que puedes seguir desarrollando, pero a menos que quieras hacer algo con este número, no es lo que ganan, no ganan mucho. Aquí voy a saltar un paso, que sería de ese 1/2 va al exponente, ¿no? Como raíz. Va al exponente, y entonces quedaría 2 ahí. Ya 2. ¿Estamos bien? Sí, profe. Así que aquí se podría escribir así. Porque ese medio cargo ahí. ¿Sí también? ¿Sí? Como respuesta, ciertamente. Ya, y ¿Profe? después lo que dice es, los x tales que g de x es menos 2. Bueno, este problema es muy parecido al anterior. Así que g de x es igual a menos 2. Es lo mismo que colocar, que lo que dijimos, 5 elevado a 2x menos 4. ¿Cuánto era? Menos 4 es menos 2. Profe, una consulta. Sí, ¿Este ejercicio lo van a dar también o no? ciertamente. Además, ciertamente, 4 y 2, 2. Y aquí pongo un gran etcétera, porque aquí caemos en la misma situación. Aquí resolvimos con 4 y ahora es con 2. Cuando digo etcétera, aplique el logaritmo y haga el cálculo que corresponde. Etcétera es porque repetimos el razonamiento. Razone como antes. Aplique el logaritmo y ahora encuentre. Problema 1. ¿Profe? Nos queda algo acá, dígame. En el caso de que sea la prueba, ¿hasta qué punto se puede desarrollar y se encontraría bueno? Siempre hacen una pregunta así, pero mira, está bien. Está bien. A ver, mira. Esta respuesta es correcta. Ok. Y esta también es correcta. Si usted, si usted responde esto, está bien. Si usted responde esto, está bien. Probablemente en la pauta aparezca así. Probablemente en la pauta aparezca no con ese logaritmo, sino con logaritmo natural. Pero también es correcto. ¿Ok? Pero Lo en que es general importante, ocuparemos más el logaritmo natural. en general, y esa es la recomendación, a pesar de que puede ser un poco más trabajoso, es responder con logaritmo natural. Porque más adelante el único logaritmo con el que vamos a trabajar. Porque lo demás Ok. depende. Entonces, el logaritmo natural aquí sería, ¿cuál sería el cambio?
El cambio sería, si aplico logaritmo ln, te quedaría 2x, aquí estaría multiplicado este número por ln de 5. Y entonces tú divides por ln y despejas igual acá. Esto está multiplicado por el logaritmo y ese logaritmo lo carga en el denominador aquí. Y sigues trabajando igual porque el despeje es lo mismo. Y lo único que va a cambiar es que este número va a ser una fracción. Va a ser una fracción. Bueno, lo que nos queda es nada. Ah, es inyectiva y la inversa. Bueno, la inversa es esencialmente lo que hicimos acá. ¿Cómo encontramos la inversa? ¿Cómo encontraríamos la inversa como este, no? Fíjate, para la inversa. La inversa, si en la inversa, aquí en vez de colocar menos 2 pongo i, ¿cómo me queda? Si quiero encontrar la inversa, mira, viejo, ¿cómo encuentro la inversa? En vez de colocar menos 2 pongo i. Bueno, y despejo x. A ver, despejemos x. 5 elevado a 2x menos 7 menos 4 es i. Si tú sabes hacerlo con un número, lo puedes hacer con cualquier cosa. Recuerda cómo encontrar la inversa. Usted iguala y despeja el x, ¿cierto? Y la formulita de i es la que va a buscar y la cambia ahí por x. Y aquí despeje x. Por consecuencia que Aquí o el el cambio es lo 1 o mismo. el Estoy 5 va a ser colocando i. negativo y tomamos que el 5 es negativo y pasaría multiplicando al otro lado como negativo. Quedaría ahí, ¿no? Y llegamos a ese punto, es igual que esto. Aquí despejemos, apliquémoslo con logaritmo natural. Ya, apliquemos logaritmo natural. Para que veamos, demos la respuesta en términos de ln. ¿Cómo sería? L de 5 elevado a 2x menos 7 es igual ln de 4 más i. No caiga la tentación de separar acá porque no hay ninguna regla. El logaritmo de esa suma es el logaritmo de la suma y punto. No se puede hacer nada más ahí. No tenemos ninguna propiedad que permita separar porque se está sumando. No hay nada. Eso sería 2 elevado a x menos 7 por el logaritmo de 5. Pongamos el paréntesis. Bajamos el exponente. Ahí. Y ahora despeje x. Este es un número, páselo dividiendo. 2 elevado a x menos 7 es igual a esa fracción. Y ahí entramos en tierra derecha, pues el resto es fuerte y derecho, no me va a caer, el logaritmo de 5. Y ahora despeje x. ¿Cuánto vale x? 2x es igual a 7 más toda esta fracción. Vamos terminando. Y por lo tanto el x es un medio de todo esto. Un medio de 7 medios más logaritmo de 4 más i, todo dividido por logaritmo de 5. Así, ¿cuál es la inversa? Podríamos seguir trabajando un poquito más de multiplicar aquí ese 7 medios no va. Horror de horrores. Es 7 nomás. Eso. ¿Sí? Así, f a la menos 1. ¿Qué pasa aquí? F a la menos 1 de x sería, en mi fórmula, un medio, o bien distribuyes el 2, distribuyamos el 2, así que sería 7 medios, más un medio del logaritmo de 4 más x sobre el logaritmo natural de 5. ¿Profe? Sí, esa sería la inversa, ¿no? Por. ¿Quedaría como regla de que 4 más x sea mayor a 0? Sí, claro. Sí, mira, Ya. porque aquí. Aquí, fíjate ahí. En esta igualdad que está acá, el lado derecho es siempre mayor que 0. Por lo tanto, el i, para estar en el recorrido,
el i debe ser tal que esto es mayor que 0. En esta igualdad ya está condicionando el i. De hecho, el recorrido de la función g es del menos 4 al más infinito. Este término mayor que Ya. 0. Entonces, la inversa tiene dominio los x mayores que menos 4. Ahí está el sentido. El x tiene que ser mayor que menos 4. Aquí estamos condicionando. Aquí, voy a terminar con este. En esta parte, esto es mayor que 0. Digámoslo acá. Luego, y tiene que ser mayor que menos 4. Si quisiéramos determinar el recorrido, ya de aquí nos damos cuenta cuál tiene que ser el recorrido. Bueno, aquí nos damos cuenta el recorrido porque la gráfica la estamos bajando 4 unidades hacia abajo. Esto es hasta menos 4. El i tiene que ser mayor que menos 4. Para estar en el recorrido tiene que verificar esta condición. Ya, profe. ¿Ok? Ya. Terminamos, me parece, ¿no? Terminamos, me parece. Ok, mira. Estamos por aquí. Ya, veamos esa función que está ahí. Solamente veamos la primera parte, mientras que nos pasamos y retomamos mañana con este problema. Ya, g de x igual logaritmo de 2x menos logaritmo de x menos 1. ¿Cuál es el dominio? Solamente esta parte, ¿ven? Y, ¿qué me dicen ustedes? El dominio de esa función. A ver si entendemos. ¿Cuál es el dominio? Dom de g. ¿Cuál es el Tenemos que dominio? analizar lo que está acompañado de x, que tiene que ser mayor que 0. Muy bien, fíjate. Anotemos la función. G de x es igual al logaritmo, paréntesis, menos el logaritmo de 2x más 1. Aquí, ¿Se puede trabajar más, profe? Es x más 1, profe. es x más 1. Sorry. Es x más 1. ¿Se puede dejar como logaritmo natural de 2x partido en x más 1? No podí, es porque cambia la función. La función, fíjate, eso es lo que vamos La a hacer gráfica cambiaría. de este comentario. Mira. Cuando x está en el dominio, fijemos la fórmula. La fórmula es una diferencia de fórmulas. El x debe ser, para estar en el dominio, tiene que tener sentido a esta y al mismo tiempo a esta. Recuerde que, ¿cuál es el dominio de la función suma? El dominio de la función suma es el x tiene que estar al mismo tiempo en el dominio de esta y de esta. Debe ser la parte común de los dominios, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? Dominio 0 más infinito, ¿no? Sí. Sí. Y esta, cuando digo esta, estoy diciendo el dominio del logaritmo. El x tiene que ser tal que le da sentido a eso. ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio de esta. Menos 1, infinito positivo. Muy Los bien. mayores el que dominio. menos 1. Muy bien. El x tiene que ser tal que x más 1 tiene que ser mayor que 0. O sea, el x tiene que ser mayor que menos 1. Conclusión, el dominio de esta parte es el intervalo, digámoslo acá, dominio es del menos 1 al más infinito. ¿Ok? ¿Por qué menos infinito? Porque me acabo de equivocar yo. Que desde el menos 1. Profe, pero en ese caso, por definición del logaritmo, tenían que ser mayores que 0. Entonces, ¿el dominio de esa función seguiría siendo desde el menos 1 o lo coloca desde el 0? No. Entonces, sigamos con otro razonamiento. Para que tenga sentido, para estar en el dominio de G, debe ser el x debe estar simultáneamente aquí y acá. O sea, tengo que poder evaluarlo al mismo tiempo en esta y en esa. El x debe estar entonces en este y en ese al mismo tiempo. La intersección de los dominios. ¿Cuál sería el dominio entonces de G? Desde el 0 hasta el más infinito. Ah, entonces Muy esa era la pregunta. bien.
la parte común. Ahora, y aquí viene el detalle. Ahora, termino con esto. 1 minuto de ese tiempo, ya me pasé. Vamos a retomar desde acá. Ahora, con eso terminamos. Ahora, para x mayor que 0, g de x, cuando el x es positivo, tiene sentido este número y ese en el logaritmo es igual a esto. Ahora puedo usar la propiedad. Ahora puedo usar esa propiedad. Ese logaritmo que está ahí se puede expresar así. Pero al revés no, ¿cierto? Sí, profe. ¿Mm? Para poder separar de esto. Fíjate que si al revés termino con esto 30 segundos. ¿Cuál es el dominio de esta función? Desde el -1 hasta el más infinito. El dominio de esta función. Desde lo mayor que el 0. El dominio de esta. A ver. Note. Desde el -1 al más infinito. ¿O está viendo la de No, abajo o la de ahí? Estoy viendo esta función. Termino con esto. No quiero confundir Lo nada. que tiene que estar adentro del paréntesis no tiene que ser negativo. Esto tiene que ser mayor. Pero en este caso, si es negativo abajo y arriba, te daría el resultado positivo. Entonces, este dominio, esta función, esta fórmula, tiene un dominio distinto de la fórmula de G. Esta fórmula permite más números que esta, ¿no? Exacto. Entonces, por eso que aquí lo que aparece es un implica, ustedes que están haciendo lógica. Yo parto de acá y entonces yo puedo hacer esto, pero no me puedo devolver. Si x es un número positivo, entonces esto se puede escribir así. Pero yo de acá no puedo separar, a menos que sepa que esto y esto son positivos al mismo tiempo. ¿Sí? Ya, vamos a retomar desde aquí esta idea. Retomemos desde aquí esta idea. ¿Okay? Entonces, ese es un error común. Dice, el error común sería aplicar propiedades del logaritmo y después mirar la fórmula resultante. Resulta que en la fórmula resultante, como bien observó su compañero, si x es igual a -5, esto te da negativo, esto te da negativo, la fracción es positiva y tiene sentido calcularle el logaritmo. Pero si x es -5, no lo puedo meter aquí. Bueno, ¿qué pasó? Claro, la propiedad del logaritmo dice que tú puedes, la igualdad vale, ¿cuál igualdad? Esta igualdad, cuando tenga garantía de que este y esos son positivos. Pero puede ocurrir que tenga dos números cuyo producto sea positivo y de hecho ambos negativos. Entonces esta igualdad es cierta solamente en ese caso. Entonces una pequeña sutileza. Bien, jóvenes, sigamos mañana. Además, vamos a hacer un par de problemas más para ir cerrando. Ya. Continuamos mañana, jóvenes. Cuídense. Ya, jóvenes. Mañana cerramos esa parte. Y voy a cortar acá. Eso.